¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me permito presentarles a partir del día de hoy una serie de videos que tienen como finalidad darnos las herramientas de juicio para poder probar si nuestras creencias son verdaderas o falsas. En el mundo tenemos una serie de posiciones intelectuales, dogmáticas, religiosas, científicas, pero no tenemos para el promedio del hombre común cómo evaluar si estas cosas son ciertas o no. Entonces esta serie de videos tiene como objetivo darnos unas pautas para poder nosotros tener una certeza por lo menos más elevada que un simple azar o una simple buena intención de creer algo que de repente está totalmente en contra del sentido común, de las leyes naturales o de lo que se ha propuesto como una verdad absoluta. La serie que empieza es cómo probar las creencias, si son verdaderas o no lo son. Todos hemos asumido que la verdad ha sido preservada de una manera milagrosa y que no ha permitido contaminación, pero hay un tema que debemos de considerar, que la verdad fue detenida. Detener significa que ya no fluyó más, que las generaciones, muchas de las generaciones, han estado totalmente aisladas de lo que es el conocimiento de la verdad. Y así que eso ha creado muchas posiciones teológicas, religiosas, obviamente, científicas, y han creado religiones apasionadas. Y la pasión por las creencias ha llevado a desastres sociales muy terribles. Viene una pregunta que creo que debemos hacer. ¿Cómo saber, y eso es una manera personal, si lo que yo estoy leyendo en la Biblia es verdad? ¿Acaso la Biblia no tiene toda la verdad? Cierto, pero ¿qué tipo de verdad? Diciendo que la Biblia es un registro de cosas buenas y también de cosas malas. No por leer las cosas malas quiere decir que estoy asumiendo que la estoy convirtiendo en verdad. Es una descripción de lo que no hay que hacer. Así que hay personas que leen ciertos hábitos o prácticas que están en la escritura y asuman que porque está en la escritura ya está sancionado para ser practicado también con holgura. Pero no es así. ¿Cómo puedo saber si lo que los demás enseñan usando la Biblia es verdad? Y aquí vemos que hay mucha gente se deja impresionar porque se para un tipo con un cierto molde y abre una Biblia y lee la Biblia y argumenta con ciertos versículos basados en la Biblia, pero ¿cómo sabe si lo que nos está diciendo es verdad? Si fuese verdad, todo aquel que abra la Biblia tendría la misma opinión de todas las religiones, pero vemos que las iglesias y religiones, abriendo la misma Biblia, tienen posiciones totalmente opuestas y en conflicto. ¿Cómo puedo saber si lo que los demás enseñan usando la Biblia es verdad? ¿O cuándo es forzado, añadido o quitado? ¿Para qué? Para obligar al oyente, para obligar al espectador, para obligar al feligrés, para obligar al alumno a llegar a una premeditada conclusión. Bien, ahora, después de tener esta pequeña introducción, vamos a ver otra parte que nosotros no hemos considerado en nuestra investigación de lo que es la verdad. Siempre hemos mirado un lado de la moneda, pero es necesario y obligatorio también conocer esto. ¿Cuáles son los principios del error? ¿Es acaso el error y el engaño un sistema desordenado al azar? El error tiene principios. Y así como el error tiene principios, también debemos de conocer en el segundo lado de la moneda cuáles son los principios de la verdad. Teniendo las semillas cada uno de nosotros en cuanto a cómo conocer el error y cómo reconocer lo que es verdad, vamos a estar mejor preparados para poder tener un criterio de aquello que se nos proponga como verdad. Las personas pueden ser muy sinceras al exponer una estructura de premisas para decir que es verdad. Pero y hay gente que puede asumir como que con una gran pasión de que es verdad algo que es totalmente una mentira. Vemos a millones de personas engañadas.
La publicidad es una ciencia que busca manipular y sembrar en la gente un tipo de consumismo de lo que ellos asumen que es verdad. Vamos a ver una ilustración que me parece genial por la sencillez y por la ironía que nos puede ilustrar a nosotros en la posición dogmática que tienen muchos y la posición racionalista que tienen otros. Este dibujante, realmente resumió un gran diálogo que se ve siempre en todos los puntos de creencia. Vemos que un muchacho está al lado de un cerdito. Este hombre le comienza a querer predicar como muy sinceramente lo que es su fe. Y le dice, el asunto con Dios es que solamente tienes que creer, es cuestión de fe. Y vemos que así los religiosos pintados en una forma un poco así como lo estamos viendo, resumen con mucha sinceridad esto. Solamente hay que creer. Entonces el cerdito, un animal inmundo para muchos, despreciable por otros, le dice un comentario. Yo también puedo decir burradas. Sutilmente le está diciendo, oye, lo que estás diciendo en el fondo es una burrada. Y te voy a decir por qué. Y continúa diciendo, ¿cómo que tienes que creer en abducciones alienígenas, por ejemplo? Ah, y él le responde, eso es una estupidez, porque querría alguien creer en algo así. Y el cerdito le da un argumento para que él se dé cuenta, porque la gente lo dice. Entonces el muchacho, sinceramente, reflexiona y dice, bueno, solo porque lo diga la gente no significa que sea la... Y se quedó pensando, no solo porque lo repita un grupo de gente, con la mejor estéreo manera o multimedia, por decirlo de una manera, en diferentes colores, matices, técnicas de persuasión, no porque se repita una y otra vez, una falsedad puede convertirse en verdad. Y Dios es el cerdito, le dice, le anima, continúa por ahí. Ya casi llegas. No repitamos lo que otros repiten para decir lo que es verdad. No porque la gente lo diga, no porque lo enseñe cierto tipo de personas con cierto tipo de vestimenta, uniforme, de imagen, no con ciertas imposiciones de voz, no por ciertos auditorios solemnes, se va a creer todo lo que se nos diga como que es verdad. Entonces vuelvo a decir lo mismo, y la verdad fue detenida. Generaciones han vivido engañadas y hemos heredado engaños de distintas maneras, de distintos niveles, de distintos matices. Pero ¿cómo reconocer? ¿Será posible que teniendo la Biblia en nuestras manos, aparentemente apoyándonos en las culturas de otras personas, de otros pueblos, creer de que la verdad ha venido continuamente hacia nosotros? Porque hemos heredado de uno tras otro, así como se hereda la tradición, hemos heredado la verdad. Vamos a leer este texto que nos dice Jeremías. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo, aquellos que dicen ser judíos, no conoce el juicio de Yahweh. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios, y la ley de Yahweh está con nosotros? Ciertamente la afirmación del profeta es la siguiente: ciertamente la han cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Puede ser de que el llamado pueblo de Dios, la línea continua de la herencia de lo que llamamos verdad, haya sido alterado por ellos mismos. Pues el criterio y lo que anuncia la Biblia es increíblemente que sí. Se nos ha cambiado la verdad en mentira. ¿Y de dónde proviene una de esas fuentes de cambio de la verdad en mentira? Es por los escribas. Todos los libros, todas las traducciones, todas las
lo que se nos da como fuente de verdad, ha sido manoseado, ha sido alterado con el fin de llegar a conclusiones totalmente muy distintas a lo que nosotros estamos esperando. ¿Habrá esperanza para descubrir esos errores? ¿Habrá alguna manera de encontrar la verdad entre tanta mentira? ¿Cómo saber esto? Si lo que creo es verdad o es mentira. Y eso es el propósito de estos videos. Vamos a ver la primera parte. La primera parte, como hemos hablado en un comienzo, es la verdad es una moneda de dos caras. La verdad, y para conocer los principios de la verdad, y la mentira y el error, y conocer los principios del error y la mentira. Todo en este universo, aún el caos, tiene un orden. El universo creado por nuestro creador ha puesto leyes que tienen aislado el error y se le ha resumido y descubierto que tiene tres principios: la mentira y el error, cualquiera que sea, en cualquier nivel, en nivel científico, administrativo, legal, religioso, espiritual, sentimental, donde usted quiera aplicar y descubrir el error, hay tres principios que gobiernan este aspecto de la mentira. Y son distorsionar, generalizar y omitir. Solamente tres principios. Si usted en cualquier premisa de lo que quiere descubrir si hay error, aun cuando no intuya ni siquiera que es verdad, usted descubra esto. Si tiene el principio de distorsionar, o si tiene el principio de generalizar, o si tiene el principio de omitir. Basta una de estas para que aquello que le están dando como premisa de verdad no lo sea. Y vamos a ampliarlo un poquito más. El primer principio: distorsionar. Distorsionar significa algo que uno lo deforma, lo desenfoca o lo altera. Y vamos a ver unos ejemplos. ¿Reconocen el rostro de qué figura es? Sí, lo reconocemos. ¿Pero es exactamente a lo que es el original? No. Está deformado. Aquí vemos a un jugador, pero hemos visto de que una de las características ha sido sobredimensionada, y toda cosa sobredimensionada ya es deformar la verdad. Si yo le doy un énfasis sobreestimado en alguna parte de la verdad, anulando la otra, es distorsionar y por lo tanto ya es una forma de mentir. Nosotros tenemos una proporción en el cuerpo: la cabeza, el tronco y las extremidades. Exagerar una en cuestión de la otra es una deformidad, y muchas personas presentan como verdad unas premisas deformadas, y cualquier cosa deformada ya no es verdad. Si una persona tiene demasiado en un lado y muy poco en otro, es una mentira, es una deformación, es una distorsión. Y la apreciación también psicológica y sutil que hacen que las personas no se vean como son, para bien o para mal, es una distorsión, es una mentira. Así como la alta estima, como la vanidad y el orgullo, y así también como la baja estima. Otra forma de deformar es que dentro de una información completa solamente le permitan ver a usted una parte desenfocada. Aquí vemos que el número 1688, solamente si le enfocan en la parte de la mitad de un 8 con el otro 8, pareciera que dijera 38. Pero usted tiene que aprender este principio de dar un paso hacia atrás y no ver solamente lo que le dicen. Siempre he dicho, y le pongo esto como ejemplo, es como si a las gallinas se le echa el maíz en las patas, solamente se dedican a mirar lo que hay entre sus patas. Pero si las aves dejaran de mirar lo que hay entre sus patas y miraran hacia el cielo, verían que hay un cielo que volar, y por eso hay diferencia entre el águila y los pollos de este mundo. No permita que a usted le motiven solamente a mirar una parte de la verdad, vea el panorama completo. Y aquí hay un ejemplo clásico que también lo expongo siempre en mis temas, y uso una palabra muy sencilla: ¿quién no sabe lo que es el amor? Y el amor vamos a tomarlo como es la parte original y lo que es verdad. Pero ¿cómo el amor puede cambiar y mutar en otra cosa?
Muy fácil. La teología usa este método, esta técnica. Los astutos manipuladores, los sociópatas, también lo usan. A algo que es una verdad original, comienzan a ver que la palabra amor tiene 4 letras. Sin cambiar o añadir otra letra, solamente variándole el orden de las letras, yo digo una cosa totalmente distinta al original. Si la A la pongo al final, la R pongo al comienzo, la O la altero antes de la M y la M la pongo después de leer la palabra amor, ¿qué vamos a leer ahora? Roma, una capital del mundo. Así de que, teniendo un original con los mismos elementos de lo que es original, simplemente por cambiarles el orden, llegamos a una conclusión de que el amor se ha convertido en Roma. ¿Y esto cómo fue? Simplemente es una técnica de cambiar la verdad en error. Vamos al segundo principio de lo que es el arte del engaño y de la mentira. Ajá, generalizar. Es juzgar sin distinguir. Yo puedo decir que todas las tuercas son iguales si hay unas particulares. La gente juzga directamente sin distinguir. Es muy fácil juzgar, pero muy difícil ser justo. Unas personas toman un muestreo, es como lo que pasa con la iglesia común, la iglesia popular. Toman algunos elementos que tienen algunos vicios como la pedofilia o el abuso de menores, pero no se puede juzgar a unos pocos, a todos los sinceros creyentes de la Iglesia Católica. Eso es generalizar. No podemos decir todos los curas son así. Hay personas que también son excepciones. No podemos decir que una religión, todos los pastores lobo son lobo. Hay pastores que son honestos, pero que callan por alguna razón que ellos lo podrán entender mejor. Pero creo que con este ejemplo también no podemos generalizar que un hombre sea totalmente bueno, ni tampoco podemos generalizar que un hombre sea totalmente malo. Todos tenemos cosas buenas, todos tenemos cosas malas. El arte, para poder entender lo que es verdad, es saber distinguir cómo un hombre que es considerado bueno, hay cosas que también puede tener cosas malas. Y como un hombre tomado como algo malo, también puede decir cosas buenas o tener cosas buenas. Por esta razón, muchos cuando se apoyan para buscar la verdad en un escritor, que todo lo que ha escrito ese escritor o ha vertido en sus libros, todo tiene que ser verdad. ¿Es que acaso hay alguien que es infalible? No tenemos el criterio de decir, caramba, hasta aquí puede ser correcto porque se aprecia, pero aquí puede ser un elemento que caramba, nadie la tiene todas juntas. Puede ser una equivocación, un exabrupto emocional, basado en un cansancio que puede tener y puede ser una cosa que no sea cierta. Pero no por eso vamos a juzgar que toda la persona ha sido mala. En el caso del rey David, en su juventud fue un hombre fiel, pero después vemos que comete un gran pecado y asesinato. ¿Y acaso porque hizo el asesinato, cometió ese crimen de la manera que lo hizo y adulteró, vamos a dejar de leer los salmos de David? ¿Vamos a juzgar a un hombre porque toda la vida fue de una manera y para el resto de su vida? ¿Acaso Salomón, cuando escribió una parte de los proverbios y después decayó en su apostasía y después retomó, vamos a juzgarlo a no leer nunca más sus proverbios? También eso ocurre al nivel inverso. Y esta es la segunda parte cuando se generaliza. No debemos permitir ni la distorsión ni este segundo principio que es generalizar. Vamos al tercero, porque el tiempo corre y quiero que esto lo vayamos asimilando. No quiero hacer un video muy largo. El tercer principio y el final. ¿Cómo se puede convertir una verdad en una mentira? ¿O cómo puede engañarle a usted con una mentira? Decir algo no completo, callar algo, no ver completo y no oír completo. Omitir la verdad no hace que ésta desaparezca, es cierto. Entonces, el tercer principio para poder
cambiar una verdad de mentira o cómo tergiversarla o cómo puede llegar a diferentes conclusiones cuando se omite todos los elementos de juicio. Hay personas que solamente ven un versículo en la Biblia y sobre ese único versículo hacen una doctrina, desoyendo el resto. Segundo punto, todo lo que dice la Biblia son premisas vamos a decir de esta manera. Todas las premisas de la Biblia tienen jerarquía una sobre otras. Hay una organización de jerarquías. Pongo un ejemplo. Todos han escuchado la famosa frase: debe ser fiel a la iglesia, debe ser fiel al pastor, debe ser fiel a tu congregación. Y eso tiene que ser superior y supremo sobre otro tipo de pautas. Pero sin embargo, la Biblia tiene una verdad superior, que es una jerarquía sobre la que nos están diciendo. Hay un verso que dice: es necesario ser fiel a Dios antes que los hombres. Ese verso no lo dicen. El que solamente te dice hay que ser fiel a la iglesia y no te dice que hay una verdad superior a ese, que es hay que serle fiel a Dios antes que a los hombres, ahí ya ha omitido una gran verdad. Así de que manipula tu creencia y te ha llegado a una conclusión totalmente equivocada. Por eso, una de las maneras de enfrentar el error es no permitir que se omita ninguna variable que está en la escritura. Aquel que solamente se base en un texto o en un capítulo de la Biblia y no en el resto está omitiendo, y todo aquel que omite está enfrentando la verdad con gran soberbia. Creo que hasta aquí ya podemos empezar a hacer un resumen. Y es el siguiente. Entonces, ¿cómo puedo saber si lo que realmente me dicen o entiendo que es verdad es realmente la verdad? Primer paso es, antes que nada, probar si lo que nos proponen como verdad o lo que nosotros entendemos personalmente tiene los principios del error, que no necesariamente deben ser todos, ya que basta tan solo uno para que la presunción de verdad no lo sea, cuando existe otra premisa indiscutible de lo que es verdad. ¿Y cuáles son esos principios del error? Generalizar, omitir y distorsionar. ¿Cuál es entonces la estrategia del error? ¿Hacia dónde apunta demoler el error con estos tres principios? ¿Cuál es la estrategia del error y cómo busca destruir la verdad? Tiene dos maneras precisas, concretas, de cambiar una verdad en mentira. Primero es el error de concepto y segundo el error de apreciación. ¿Qué diferencia entre esto? Concepto es todo lo que tiene que ver con las ideas, el raciocinio, es lo que llamamos nosotros como doctrina. Y la apreciación es lo que tiene que ver a través de nuestros sentidos, nuestras emociones y nuestros instintos, están buscando la sensación de certeza. Por un lado digo una cosa y por otro lado busco un apoyo. ¿Y por qué en concepto y apreciación? Por lo siguiente, porque el concepto como base de doctrina y la apreciación como base de certeza forman nuestras creencias. Todo lo que usted cree, todo lo que usted dice que es verdad, tiene estas dos columnas: su concepto de lo que es verdad teórico, la doctrina, y también algo que es muy olvidado por los demás, es su apreciación, la sensación de certeza. Así que si hay un error de concepto y le suma un error de apreciación, usted tiene una creencia errada. Un error de concepto como un error de apreciación, ambos se basan en generalizar, en omitir y en distorsionar. Por ejemplo, esto lo vemos en muchas de las religiones modernas, que tienen un concepto muy literal de las cosas que se están diciendo en la Biblia y buscan una certeza en las prácticas sociales o culturales de tal religión o de tal iglesia. No, que los judíos hicieron esto, total me dejó crecer la barba. Que los judíos se ponen una túnica, un atuendo, y también lo hacen y buscando la sensación de certeza. No, ellos lo hacen. Tal pueblo lo practicó.
tal persona lo dijo. Así que hay que ser hoy día, tenemos que quitarnos todas estas apreciaciones y ver si son ciertas o no también. Debemos de probar nuestras creencias en concepto y en las apreciaciones, buscando la seguridad. El error, repito, tiene tres principios: generalizar, omitir y distorsionar. Generalizar, omitir y distorsionar se basan en lo que es, se aplican en lo que es el concepto y la apreciación, en lo que es la doctrina y lo que es la sensación de certeza. Y toda esta fórmula es para tener falsas creencias, errores doctrinales, fanatismo, dogmas, tradiciones y herejías. Vamos a ver lo que es un ejemplo. Y este es un ejemplo que me llamó mucho la atención porque es una ilustración genial de lo que se hace actualmente con el pensar humano. Un ejemplo de cómo el error y sus defensores recurren a esta estrategia, que después de consumados los cambios doctrinales, usan sistemáticamente para fortalecer su sensación de certeza. A usted le enseña un error y para que no se dé cuenta de que ese error lo está llevando a una conclusión totalmente fatal, le van a dar a usted una zona de sensación de certeza. Todos empiezan tomando algo de verdad como apoyo. Todos los mentirosos empiezan diciendo algo de verdad. Todas las religiones sinceras empiezan tomando algo de verdad. Pero aquí viene la metamorfosis. Una vez que se han asentado como pilares o como fuentes, dogmas como verdad, dejan de apoyarse en la que es la escritura y se comienzan a apoyar unos a otros, no citando la fuente original, sino citando primero, por ejemplo, a los padres de la iglesia, después a la historia, después a los autores de ciertos movimientos, a ciertos profetas, a ciertos escritos, y así poco a poco van quitándole el eje de apoyo, que es las escrituras, y se la van derivando a otra, que al final todos es un sistema de apoyos unos a otros para mantener una mentira y un error. Veamos ilustrativamente esto. Todos se apoyan en una silla, que la silla viene a ser la fuente de verdad. Después vamos notando que se va quitando la fuente de verdad y vemos que uno ya se apoya no en la fuente de verdad, sino en lo que dijo otro autor extra bíblico, científicos, teólogos, en fin, usted tiene ya la variedad. Uno se apoya en otro, el otro en el otro, y así formando un círculo de mentira. Todas las iglesias se necesitan unas a otras para llevar este sistema falso de fe que hay ¿Y dónde está su unión? En el método, en la teología. La posición de verdad está descalibrada en el mundo. Pero esto no ha de durar mucho tiempo.
sido una fiesta muy divertida para los religiosos, tener mucho tiempo y por muchas generaciones el error, pero eso ha terminado. Y concluye esta primera parte de este video, ya vendrá la segunda. Y dejo un pensamiento de José Saramago, que dice: en ningún momento de la historia, en ningún lugar del planeta, las religiones han servido para que los seres humanos se acerquen unos a otros. Por el contrario, solo han servido para separar, para quemar y para torturar. Y le dejo con el título de la segunda parte. Si así como hemos conocido los principios del error, que son 3, también vamos a conocer cuáles son los principios obligatorios de la escritura para descubrir lo que es verdad. Espero que te sea útil estas herramientas de juicio y no te dejes engañar nunca más.